Ayer se conoció del fallecimiento de Pablo Gerken. Sí, señor. Economista, mucho tiempo estuvo aquí en Radio Monumental. Vos tuviste la chance de trabajar directamente con él, Robert. Y un hombre que, si te dijera desde el perfil del oyente, más que del compañero de trabajo, que en este caso me tocó a mí, hablaba siempre muy claro, muy sencillo, contundente y directo de los temas económicos. Totalmente. Ayer le escribí a su esposa, haciéndole llegar mis condolencias. También me respondió a través de las redes sociales. Y yo me siento muy afectado porque, bueno, era un compañero de trabajo a quien conocí en el ambiente laboral, pero un poquito más también en la intimidad. Pudimos tener ciertos lazos de amistad a pesar de la tremenda diferencia generacional. Les cuento una anécdota para que puedan medir la calidad de gente que era Pablo Gerken. Un día me tocó reemplazarle a Carlos Báez en la conducción del programa y llegué tarde, algo que no solía pasarme, pero era porque no me funcionó el despertador. Entonces llego yo sobre la hora, pero tarde, no tarde en el sentido de no empezar a hora el programa, tarde a lo que yo suelo acostumbrar llegar. Y Pablo era el primero en llegar, porque venía con sus apuntes, ya hacía todas sus perspectivas, analizaba todo, ya en su casa hacía una primera revisión y luego acá en el estudio volvía a hacer un segundo chequeo para posicionar distintos los temas que traía en su agenda. Y llego sobre la hora todo desesperado y me pregunta, ¿qué te pasó? Y le digo, no sonó mi despertador. Y vine como pude. A partir de mañana, ¿a qué hora te levantas? Y tengo que levantarme a las 3:30, 4 menos cuarto a más tardar. A partir de mañana te llamo a esa hora. Y todos los días me llamaba a las 4 menos cuarto y me decía, muchacho, a levantarse. Y cortaba. Y a partir de ahí nunca llegué tarde, gracias a Pablo Gerken. Hasta que dejamos de ser compañeros porque él se fue de la radio, yo también me fui a otro destino, luego regresé. Pero era una persona tan puntillosa que si vos necesitabas ese tipo de colaboraciones, él no tenía ningún inconveniente para pasarte la mano. El creador de Duele decirlo, pero hay que decirlo. Y hay algo que va a generar controversia, ¿verdad? Seguramente va a haber gente que me va a criticar por lo que voy a decir. Pero para mí, absolutamente para mí, el señor Pablo Gerken era una persona honesta intelectualmente. Independientemente a lo que vaya a decir, por más que salga contra la línea de cualquiera, él lo iba a decir y tenía cómo sustentarlo en números, si es que uno quería tener un contraste o pensar de que tenía una opinión sesgada, porque mucha gente dice que él solamente opinaba a favor del gobierno de turno, pero él tenía el sustento numérico, estadístico y de perspectiva respecto a todo aquello que acotaba, y en la mesa de aquel Yalupa él justamente ponía la cuota distinta porque muchas veces defendía algunas propuestas económicas del gobierno. Yo no tuve la suerte de poder trabajar con Pablo, pero sí creo que soy de la camada de aquellos que le escuchábamos a Pablo y que nos apasionamos con la economía gracias a sus intervenciones en los medios de comunicación. Yo desde chico lo escuchaba, lo seguía a Pablo, me apasioné por el mundo de las finanzas, en gran medida mirándole a un referente en el mundo de la economía como lo fue Pablo, y realmente lamenté también ayer cuando me enteré, porque era una persona que estaba en casi todo lo que dio punto inicial a las cosas en Paraguay, en el mercado de capitales, en las calificadoras de riesgo. Siempre Pablo era una persona que estaba muy activa en el inicio de muchas de las cosas que hoy tenemos en términos económicos. A mí también me tocó trabajar con Pablo Gerken un tiempo breve, al menos en radio. Y en la parte lo que me tocaba a mí en deportes, era un fanático de Cerro Porteño, pero fanático. Vos, cuando ganaba Cerro, hablaba de Cerro. Cuando perdía Cerro, no se podía hablar ya del partido, pero siempre a mí, aparte de lo profesional y de la cuestión de su rubro, siempre era una persona que, a pesar de repente ser duro y las críticas, era una persona siempre alegre, que siempre hacía chistes, se llevaba bien con la gente. Eso es lo que sorprendía de repente con el perfil que uno lo veía desde afuera. Así que sus condolencias para su familia y la recordación aquí desde Monumental a Pablo Gerken, quien fue integrante de la Mesa de la Lupa en algún momento en 1080.